Y esta mañana extraordinaria, ya tenemos aquí en el estudio al cantante Radu. Él es rumano y fíjense, es de los casos atípicos que canta cumbia ya en su país, hace gira, habla muy bien español y bueno, lo tenemos aquí ya de visita en la Ciudad de México. Bienvenido, Radu. Muchas gracias, es un placer para mí estar aquí, es un honor. Pero ¿tú piensas de verdad que hablo bien español? Muy bien. Bueno, si tú lo dices, te creo, ¿no? Muy bien, Radu. A ver, cuéntanos, ¿cómo surge el amor, la pasión por la cumbia, por la música latina? Bueno, fíjate que a mí me encantó siempre, no sé, la música en español, todos los ritmos. Y mi infancia no era en las 90s, cuando en Rumania, después de ser un país como, ¿cómo decirte?, comunista, ¿no? Exacto, comunista, salimos a la democracia y entonces recibimos de todo, de América, ¿no?, de España, Latinoamérica, de todas las músicas y culturas. Sí, se aperturó. Y fíjate que en ese tiempo era muy en boga, ¿no? Michael Jackson, Whitney Houston, cosas así en Rumania. Pero yo dije, sí, me gusta. Pero cuando escuché las primeras canciones en español, dije, ay, qué buena música es esto, no sé, pero comprendía, sin comprender la idioma, lo que quieren expresar. O sea, me parece más expresiva la música en español, ¿no?, que la en inglés. Ahora, ¿cuáles fueron los primeros temas en español que escuchaste, que empezaste a vibrar y que empezaste a querer comprender cuál era el mensaje de los mismos y de ahí poco a poco te fuiste involucrando o te fuiste metiendo o fuiste pues tratando de ir? Desde muy chiquito, bueno, siempre fueron famosas, que Rumania es también un país latino, ¿no? Claro. Las canciones mexicanas como La Bamba, Cielito Lindo, eso así. Pero empezó la música pop, ¿no? Thalía, ¿no? Ricky Martin. Y la primera canción creo que tenía los 12, fue una canción de Ricky Martin, Vuelve. Después canté Alejandro Fernández, cosas así. También Enrique Iglesias, Julio Iglesias, o sea, todo. Pero tenía una confusión entre México, no Colombia, Argentina, España. Para mí, al principio, no hablar la idioma me parecía todo... Sí, geográficamente era lo mismo, sí. No identificabas dónde estaban ubicados, por qué un país, por qué otro, pensabas que era lo mismo, ¿no? Sí, no sabía diferenciar la idioma española europea de la de México. Pero fíjate que... ¿qué surge? No sé, los rumanos en general aprenden mexicano y son más, además de vacaciones. Las novelas llegan allá. Sí, las novelas, o sea, son imagínate, cuando era en la escuela, sí, los profesores decían, vayan a la casa porque empieza la novela. ¿Qué tal? Sí. ¿Qué novelas viste allá en Rumanía? Vi... La que más me gustó claro. fue Esmeralda, una producción con Leti Calderón, Laura Zapata, Fernando Colunga, ¿no? Y era una historia así de como cuento de hadas, pero muy bueno, muy perfecto, muy bien realizado. Y dije sí, hace como 3 años estaba empleado en un canal de televisión rumano y estábamos en discusión de hacer una telenovela y dije sí, les propuse, oye, pero ¿qué tal si hacemos un remake de Esmeralda, no? Oye, pero esta historia es un poco, nadie va a creer en eso porque eso pasa en México, o sea, la clase social ahí es así, en Rumania es así y mira el modo de actuación, ¿no?, de la novela mexicana y es muy diferente de la novela rumana. Y dije, sí, pero si yo hago una novela rumana, me parece como aburrido y como un reality show, o sea, no es nada interesante. Y el productor me dejó a mí hacerlo, con la actuación así melodramática de las novelas de México, y de verdad que fue un éxito. Y dijo, oye, pero sí, eso es lo que se necesita. Y hice esa novela, y gracias a esa novela mi carrera como cantante, porque tenía las canciones, además tenía en la novela canciones de Ana Bárbara, una canción que a mí me pareció muy adecuada, como el tema de amor de mi personaje, y dije, oye, voy a cantar esta canción. ¿Y qué crees? Después de esta novela me llamaron a concertar. Tenía la gente pagaba el billete del espectáculo
porque me conocía gracias a la novela, ¿no? Y otra cosa que me sucedió, el canal nacional de Rumania, donde se canta solo en rumano, me llamaron a cantar una cumbia en español. O sea, fue el primer rumano que canté la cumbia de Ana Bárbara en español. Pues ya tendremos que seguir hablando de esto. Te agradecemos en el alma que nos hayas acompañado aquí en el estudio, un cantante rumano cantando música en español. Muchísimas gracias, sobre todo por cumbia. Te agradezco muchísimo.